Cuando nosotros oramos que el Señor nos permita poner su palabra por práctica, muchos de nosotros pensamos inmediatamente en, bueno, el texto me explica esto, ahora, ¿qué voy a hacer yo? Pero muchas veces, hermanos amados, la práctica de una doctrina está en el regocijarnos en ella. La práctica de una doctrina está en gloriarnos en lo que Dios ha hecho. La práctica de una doctrina simplemente es tener un corazón agradecido y gozoso por lo que Dios ha hecho. Y creo que en esta mañana tenemos una de esas cosas en las que nosotros podemos gozarnos. Así que vamos a leer el texto que nos ocupa, es Efesios capítulo 2, versículos 11 al 13. Y el texto dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Eso solamente debe motivarnos a decir aleluya y tener un corazón gozoso, hermanos. ¿Quiénes saben de ustedes lo que es un truño? La palabra truño, levante la mano, excepto los dominicanos. No, los dominicanos saben. Un truño es esto, hermanos. Tener un truño, la cara así de... Hay muchos creyentes que viven con un truño. Hay muchos creyentes que viven con una cara que parece que le exprimieron un limón en la boca o algo así. Una cara agriada. El cristiano que entiende esta verdad debe tener una sonrisa. Porque si la entiende, la sonrisa no va a ser, oye, Dios me salvó, déjame sonreír. No. Es que de dentro del corazón el gozo de la salvación va a salir. En el mensaje anterior nosotros vimos que estamos vivos en Cristo y somos hechos nuevas criaturas en Cristo para hacer nuevas obras que en Cristo podemos hacer y que Cristo preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Vimos que la salvación es una obra de gracia, totalmente de gracia. El hombre no hace nada, Dios salva. Dios no nos pide ayuda en salvarnos, Dios nos salva. Y dijimos que algunos pensarán, oye, pero no somos más que títeres. No. Éramos peores que títeres, hermanos. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Y Dios nos resucita, nos da vida en Cristo por su gracia, por su obra poderosa. Él abre los ojos del entendimiento, pone un corazón nuevo y nos da entonces el ver la gloria de su herencia, la bendición de ser adoptados, la bendición de ser elegidos por Dios, de ser predestinados. Todas esas bendiciones las vemos. Porque Cristo hace una obra poderosa en nosotros. Y vimos por último que poder hacer esas obras de justicia no es algo que nosotros hacemos de nosotros mismos,
Si Cristo vive en nosotros, las obras de justicia van a ser manifiestas en nuestras vidas, porque es Cristo que está obrando. La idea de que un cristiano puede decir al Señor Jesucristo, mira, Señor, yo voy a hacer lo que me dé mi gana. No, eso no existe, hermanos. Usted puede pelear a veces, resistirse un poquito, caer aquí o allí, pero de manera consistente, el cristiano verdadero tiene una inclinación para hacer lo que Dios le pide. Es un regalo de Dios. En el mensaje de hoy veremos dos puntos. Primero, Dios salva individuos. Dios salva a individuos. Y segundo, Dios salva a su pueblo. Dios salva su pueblo. Y aunque espero que no se cansen, les voy a repetir en el primer punto todo lo que hemos visto hasta ahora de una manera breve. Primero, Dios salva individuos. En el capítulo 1 nosotros vimos que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, dándonos la elección, predestinación, adopción como hijos, aceptación en el amado, redención del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, perdón de los pecados, todo por su sangre. Nos ha dado también el conocer los misterios de su voluntad y el misterio que abarca todos los misterios, el propósito que abarca todos los propósitos es que todas las cosas un día van a ser reunidas en Cristo y Dios está haciendo esa obra. Pero no solamente nos ha dado a conocer su plan, Dios también nos da una herencia juntamente con su Hijo Cristo. Y esa herencia es de riquezas increíbles. Nada en la tierra, el universo completo, no tiene un ápice de la gloria de la herencia que tenemos en Cristo. Messi será en inglés un mess si él no viene a Cristo. Cristiano será un cristino si no viene a Cristo. Se perderá. Las estrellas del fútbol o del básquetbol, del béisbol, los presidentes, quien sea, son cosas pequeñas, no son nadie a la luz de la gloria de la herencia que tenemos. Y nosotros tenemos que empezar a pensar así y a vivir así. Encima de la herencia, Dios dice, yo no voy a confiar en ustedes para mantener la salvación. Yo no voy a confiar en ustedes para hacer lo correcto. Yo voy a poner a mi espíritu con un nuevo corazón para que entonces hagan lo correcto. Y Él, el Espíritu Santo, en ustedes los va a mantener en el camino a la ciudad celestial. Y cuando nos salgamos del camino, el Espíritu Santo nos va a poner de nuevo en el camino. El justo cae 7 veces y 7 veces se levanta. Debemos ponerlo de esa manera, amado hermano. La bendición que tenemos en Cristo Jesús es esta. A pesar de nosotros mismos, Él nos ha dado salvación y esa salvación va a ser completa hasta el día de la glorificación. Ninguno de ustedes que creen en Cristo se perderá. En la iglesia donde yo predico en Virginia, la gente dice amén a eso. Piénselo bien. Estás en Cristo. No te perderás. Pero ¿qué si yo quiero perderme? Hermano, mire, si usted quiere perderse y no quiere a Dios y no quiere las cosas de Dios y ama al mundo, usted no se va a perder, usted está perdido. A usted hay que encontrarlo.
Entonces, la obra descrita desde el capítulo 1, versículo 3, hasta el capítulo 2, versículo 10, es una obra que Dios hace en cada individuo. Es una obra individual, es personal. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Juan contesta esta pregunta en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cada individuo que cree es engendrado por Dios, es hecho hijo por Dios, tiene la autoridad de ser hijo de Dios, porque él o ella como individuo es salvo por Dios. La salvación es personal, la salvación es individual. Nadie es salvo porque sus padres son salvos. La idea de que nosotros, y empezaremos a ver esto en los versículos siguientes del 11 al 3:7, la idea de que nosotros pertenecemos al pacto de Cristo por haber nacido en un hogar cristiano es algo que no está en la Biblia. La idea de que yo soy cristiano porque nací en esta iglesia y yo me crié en esta iglesia. Y algunos de nuestros jóvenes hermanos, aunque no son cristianos en la fe, por haber crecido aquí, tienen una cultura cristiana. Y eso es bueno, hasta cierto punto. Hasta el punto en que digamos como los judíos del antiguo pacto, yo soy judío, yo soy salvo porque soy hijo de Abraham. Y Jesucristo, hermanos, pone eso bien claro en el capítulo 8 de Juan, no vamos a entrar allí, pero lo que quiero enfatizar hoy, en este punto, es que cada uno de nosotros es salvo de manera individual. Dios salvó a Efraín, salvó a la hermana Isabel, salvó a la hermana Dalila. Y en el día cuando los libros se abran, como vimos en Apocalipsis, ellos se pararán como individuos. Ninguno va a ver a papi y a mami, mami. No. Hermanos, yo, esta persona que está aquí, con todo el evangelio que yo recibí en mi casa, yo llegué a un punto que yo creía que yo era salvo porque mi papá era un gran hombre de Dios. Era imposible que a mí me echaran fuera del cielo. Yo soy hijo de Efraín Raimundo. La salvación, amado hermano, es individual. Dios te eligió por nombre de manera personal antes de la fundación del mundo, y Dios obra su salvación en los elegidos suyos de forma individual. Ahora, esta verdad es necesaria para entender la siguiente verdad, y es que Dios salva a su pueblo. Dios salva a su pueblo, y ese es nuestro segundo punto. Todos los individuos salvados por el poder de Dios conforman, son parte del pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. Todos los creyentes en todas las épocas y de toda nación, tribu y lengua son parte del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios.
Dios salva a individuos y salvando a los individuos salva su iglesia. Y una pregunta que los efesios se hacen al recibir esta carta y oír todas estas bendiciones, aunque no está en el texto, Pablo parece contestarla en los siguientes versículos que vamos a ver. Y la pregunta parece decir, ¿son los judíos mejores que nosotros? ¿Son ellos los preferidos de Dios? Somos nosotros, y hemos oído a varias personas decir eso, somos nosotros el plan B, porque el plan A de Dios era los judíos, pero ellos crucificaron a Cristo y rechazaron a Cristo. Entonces Dios dijo, pues déjame buscar a otros. Es esa la realidad. De hecho, hermano, si usted no me cree esto, yo una vez tuve un pequeño debate con un famoso teólogo. Este hombre escribió en uno de sus libros lo siguiente: si los judíos hubiesen aceptado a Cristo como rey, Cristo no hubiese muerto en la cruz. Eso es herejía, hermanos. Eso es herejía. Mire lo que dice el versículo 11 entonces. Por tanto, ahora Pablo le está escribiendo a los efesios, a los que están allá en esa ciudad que nada tiene que ver con Abraham, nada tiene que ver con la ley de Moisés, nada tiene que ver con nada de eso. Versículo 11, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. La circuncisión era la marca de ser israelita. Si usted quería saber quién era israelita, bájele los pantalones. Y ahí usted vería si era israelita o no, si había sido circuncidado o no. Los judíos, los israelitas, eran descendientes de Abraham. Y Dios instruyó a Abraham a darles esa marca de la circuncisión a todos sus hijos. Pero no solamente a todos sus hijos, a todo el que pertenecía a su casa. Eso es un error que muchos tienen, viendo este asunto de la circuncisión. No fue solamente con los hijos. Abraham circuncidó a todos los hombres que estaban en su casa. Los gentiles, por el otro lado, no tenían eso. Ellos no tenían una relación de linaje con Abraham. Ellos no eran circuncidados, no eran descendientes de Abraham. Por tanto, esto resultaba en dos grupos: los israelitas y los gentiles. ¿Se acuerdan cuando Pablo en Romanos 1:16 dice, el evangelio es poder de Dios, porque en el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree? Entonces dice, al judío primeramente y después al griego o gentil. Y el punto de Pablo aquí es que el evangelio es poder de salvación a ambos. Vino primero a los judíos, pero es el mismo poder de salvación para ambos. En muchos casos estos dos grupos eran enemigos. Si leemos el Antiguo Testamento, siempre vemos a los israelitas guerreando con los madianitas o con los jebuseos. De hecho, esta palabra incircunciso no era una palabra muy bonita, le voy a decir la verdad. Era una palabra que los israelitas usaban de manera despectiva, derogatoria, en contra de los gentiles. ¿Se acuerdan cuando David fue a pelear contra Goliat? Y le dijeron, oye David, hay un gigante que está amenazándonos. Y David responde y dice,
¿Quién es ese incircunciso? Él no estaba diciendo, oye, parece que él no es de la tribu de Abraham, de la descendencia de Abraham. No, él lo que estaba llamando era un nombre despectivo. Incircunciso. Y Pablo le dice, ustedes los gentiles en Efesios han sido llamados incircuncisos por la llamada circuncisión. Pablo les dice a ellos, ustedes eran gentiles en cuanto a la carne. Aquí la carne no se refiere al pecado. La carne se refiere a tu linaje físico. Ustedes eran gentiles en cuanto a la carne. Ustedes no estaban marcados por la marca de la circuncisión. Según la carne, según la descendencia de ellos, los gentiles no eran parte del pueblo de Dios. Eran llamados por los judíos de nuevo la incircuncisión. Ellos no pertenecen al pueblo con que Dios ha hecho un pacto. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión es una marca que Dios le indicó a Abraham para toda su descendencia. Todos los hijos de Abraham fueron circuncidados. Y eso lo podemos ver en Génesis 17. Tarea, lean a Génesis 17. Empiecen con el 12 para que no se pierdan en el 17. Pero lean el 17, que ahí se habla de la circuncisión. En Génesis 17, versículos 5 y 6, dice, y no se llamará más tu nombre Abraham. Eso es Dios hablándole a Abraham. Que significa padre enaltecido. ¿Cuántos hijos tenía Abraham en ese tiempo? 1. Ismael. Y a él se le llamaba padre enaltecido Abraham. Y dice Dios a Abraham, sino que será tu nombre Abraham, padre de una multitud, padre de muchas naciones. Es la misma promesa que le da en el 15 y el 12. Tú serás, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y este pacto tiene dos aspectos concurrentes. ¿Me entienden eso, hermanos? Dos cosas que van juntas. Dos aspectos concurrentes. Primero, el aspecto físico. Abraham sería el padre de una nación, los israelitas. Isaac, Jacob, las 12 tribus, todos en una nación, son una nación los israelitas. Todavía siguen ellos ahí. En el versículo 9 al 14 del 17, no lo vamos a leer, vemos el aspecto físico del pacto en todos los que fuesen descendientes de Abraham. Ellos iban a ser circuncidados físicamente y ellos serían los herederos de la tierra física que Dios le iba a dar con un pueblo físico. El varón que no era circuncidado no era considerado parte de Abraham. Y un factor central para entender el pacto de Dios con Abraham es que debemos definir la descendencia física y separarla de la descendencia espiritual. Y en estas dos cosas, si las entendemos bien, no tendremos problema. En Efesios 2, el asunto no es la descendencia física. Vosotros estabais muertos en delitos y pecados, y Dios por su gracia y su misericordia os dio vida nueva. Eso nada tiene que ver con un aspecto físico. Todo es
el aspecto espiritual. Noten de nuevo otra vez, hermanos, que Pablo les dice que la circuncisión de los judíos, que los llamaban a ellos incircuncisos, era una circuncisión hecha con mano en la carne. Voy a decir esto, hermanas, para que ustedes se burlen de los hombres. La circuncisión, agarraban al muchacho, agarraban su miembro y le cortaban el prepucio. Imagínense cuando los adultos tuvieron que hacer eso cruzando el río Jordán. Pero Pablo dice, la descendencia física de Abraham no es de gran valor. No es de gran valor. Miren, hermanos, a Génesis 17, 23. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, esclavos, hermanos, esclavos, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Inmediatamente eso nos indica que la circuncisión nada tenía que ver con descendencia física. Sino, porque si hubiera sido solamente los hijos de Abraham, solamente Ismael hubiese sido circuncidado. Pero fueron circuncidados todos, los esclavos, los domésticos, la persona que venía a arreglar el jardín, la gente que tenía su negocio de jardinería, que venían con los camiones a reponer el jardín bonito a Abraham, toditos fueron circuncidados. Noten que la descendencia natural, biológica, no es determinante para ser circuncidado bajo el aspecto físico del pacto con Abraham. Yo le dije, hermano, que se iban a dormir. Y algunos de ustedes que ya los veo, que se aflojaron el tornillo aquí y están diciendo que sí a todo lo que yo digo. Sigan así. Pero esto es importante, hermano. Todos eran circuncidados. Y esta circuncisión es la circuncisión física. Y es esta circuncisión que hace que los israelitas digan a los demás, incircunciso, nosotros somos el pueblo de Dios, ustedes no lo son. Nosotros tenemos a Abraham, ustedes no tienen a Abraham. Nosotros tenemos a los profetas, ustedes no tienen a los profetas. Nosotros tenemos a los apóstoles. Bueno, a los apóstoles los odiaban. Por no ser parte del pueblo de Israel, los gentiles no eran participantes de las promesas que Dios hizo a Abraham. Pero en realidad, hermanos, en el pacto de Dios con Abraham, en Génesis 17, Dios los incluye a ellos. ¿Cómo así? Yo te haré padre de multitudes de naciones. Entonces esto no es solamente para los hijos míos que llevan los genes míos. No. Esta promesa, Abraham, que yo te estoy haciendo, este pacto con la promesa que yo te estoy haciendo, es para todo el mundo. Los israelitas se han quedado con la idea de que este pacto solamente es físico. La circuncisión, yo soy dueño de la tierra. Pero no. Desde ese pacto, Dios dijo, yo voy a salvar a dominicanos, salvadoreños. Mire, hermano, Él va a salvar hasta colombianos, va a salvarse. Y Pablo explica la diferencia del aspecto físico de la circuncisión con el aspecto espiritual de la circuncisión.
Oiga lo que él dice en Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Pues no es judío, dice Pablo. Pablo, una pregunta, hermanos, ¿Pablo era judío o no? Hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín. En cuanto a celo, yo perseguía a la iglesia, esos que decían que los israelitas no son el pueblo de Dios solamente. Esos que dicen que la salvación es para ellos, yo los perseguía. Miren lo que Pablo dice en Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Pues no es judío. Déjenme repetir eso, hermanos. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, la que hizo Abraham con Ismael. Ismael, hermanos amados, déjenme decirle que aunque Ismael fue circuncidado, la Biblia claramente dice que Ismael era hijo de Agar y que él no tenía parte en ninguna de las promesas de Dios. ¿Pero cómo? ¿Era hijo de Abraham? Sí. Pero no era parte, porque Dios decidió cortarlo. Tenía todas las marcas. De hecho, cuando Abraham muere, Isaac e Ismael entierran a Abraham juntos. Pues no es el judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Eso no en letra, hermanos, se refiere al pacto mosaico. No en letra. Ninguno que es cristiano es por el pacto mosaico. Ninguno que es cristiano es por el aspecto físico del pacto abrahámico. Sino que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual, de esa persona, no viene de los hombres, sino de Dios. Dios declara a esa persona ser hijo mío. ¿Por qué? Porque está circuncidado donde debe ser circuncidado, en el corazón. ¿Por quién? Por el Espíritu de Dios. Pablo les recuerda a ellos que no eran parte. Ustedes antes, en el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Ustedes, efesios gentiles, antes no tenían nada que ver con las promesas de Dios. Eso le pertenecía a los judíos. Nada tenían que ver con la revelación de Dios. Dios se la dio a los judíos. Ustedes nada tenían que ver con eso antes. ¿Cuál es la clave? Oiga el texto bien. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Ustedes eran ajenos, extranjeros a todas estas bendiciones, no porque no eran judíos, sino porque estaban sin Cristo. No porque no habían sido circuncidados, sino porque estaban sin Cristo. Y Cristo es quien nos hace cercanos a todas las promesas de bendición que Dios dio a Abraham y dio a cada uno de su pueblo. Pablo entonces alienta a los efesios con la idea de que ahora son partícipes de las promesas de Dios en Cristo, aunque antes de venir a Cristo no lo eran. Y a pesar de las promesas de salvación hechas a Abraham y al pueblo de Israel a través de los profetas
y los sacerdotes y los sacrificios y los ritos en el templo, los israelitas no tenían ventaja sobre ellos. De hecho, amado hermano, la mayoría de los israelitas en ese tiempo y en el día de hoy fueron perdidos, rechazaron a Cristo. En aquel día nadie se va a parar en el cielo y va a decir, yo pertenecía al pacto de Abraham. ¿A cuál de los dos? Porque si no es al pacto de la fe, no perteneces a nada. Ni la marca, ni la señal, ni nada de lo que hay ahí. En ese pacto de Abraham, en el aspecto físico, vale de nada. Simplemente es una señal y una sombra de la realidad. La realidad de la circuncisión física es una sombra de la verdadera realidad de la circuncisión del corazón. Las Escrituras no sustituyen la circuncisión por otro sacramento. Las Escrituras sustituyen la circuncisión física por la real, la del corazón. Entonces Pablo les alienta a los efesios diciéndoles que ellos tenían la circuncisión que importa, la espiritual, en la que el corazón es transformado, es inclinado a Dios y en el que el Espíritu Santo mora. Versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Amado hermano, solamente hay una manera para acercarnos a Dios. Solamente hay una manera de ser partícipes de las promesas de Dios. Solamente hay una manera de ser partícipe del pacto de la gracia que Dios ofrece en Cristo Jesús, y es por la sangre de Cristo. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Es un regalo de Dios a todo aquel que cree. Recuerden, hermanos, Pablo está repitiendo la idea de que las promesas del pacto a Abraham con sus bendiciones se cumplen en Cristo. En el sermón que viene vamos a ver un poco más de esto. Pero si quieren, además de Génesis 17, lean a Gálatas capítulo 3. Abraham es el padre de todos los que creen, no de todos los que son circuncidados. No importa qué tú le quieras dar a la circuncisión. Abraham es solamente padre de los que creen, porque ellos son... Miren, hermano, cómo se lo voy a poner ahora mismo. ¿Quiénes de ustedes son judíos? Ninguno. ¿Quiénes de ustedes son gentiles? Levante la mano los gentiles. Levante la mano los judíos. Hermanos, nosotros somos los verdaderos judíos. Ellos no lo son. El verdadero judío es aquel que es circuncidado en el corazón. Ellos no debían perturbarse por el hecho de que no habían sido circuncidados. Y ellos, porque han sido salvos por Cristo, tienen la circuncisión que cuenta, la del corazón, hecha por el Espíritu Santo. Hermano amado, el creyente en Cristo es el que ha sido resucitado de los muertos en Cristo, el que ha sido hecho nuevo en Cristo. Es aquel que participa de las promesas de Abraham en Cristo. De hecho, somos lo que en realidad somos circuncidados en Cristo. Noten de nuevo al final del versículo 13. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La cercanía y participación en las bendiciones que Dios prometió a Abraham es
resultado del sacrificio de Cristo. El pacto de gracia, Cristo lo llama el pacto hecho en mi sangre. Este es mi nuevo pacto, hecho en mi sangre, por cada uno de los que creen. No por los circuncidados en la carne, ellos me van a matar en un momento, sino por los circuncidados en el Espíritu, quienes son mi pueblo. La muerte física de Cristo hace posible que nosotros podamos vivir espiritualmente. Por eso Cristo levanta la copa y dice, esto es mi nuevo pacto en mi sangre. Hermanos, dejemos de buscar ser partícipes de la vida eterna en las cosas de la carne. Abandonemos la idea de obras muertas. Abandonemos la idea de que yo puedo hacer algo, amado hermano. Abandonemos la idea de que yo puedo. Hermanos, no es verdad lo que un político dijo, sí se puede. Eso no es verdad, no se puede. Cuando vienen las cosas de Cristo, no se puede. Dejemos de pensar que somos cristianos porque nacimos y crecimos en una cultura cristiana. Esos son los corazones más engañados del mundo. Dios ha hecho de los dos pueblos uno, y la división entre los hermanos es una afrenta a la gracia de Dios. ¿Tienes tú un problema con tu hermano? ¿Eso incluye a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos que son creyentes, a tus hermanos en la iglesia? Mantener esa división, mantener ese estatus de guerra es una afrenta a la gracia de Cristo. Porque si solo los israelitas cristianos pudieron abrazar a los cristianos gentiles en la cruz de Cristo, no hay una razón para que tú ni yo abracemos unos a otros en la cruz de Cristo. La semana que viene vamos a ver cómo Dios hizo la paz y la unidad entre los dos pueblos para ser un pueblo. Vamos a orar.